Bien, buenas tardes. Estamos terminando en clase las prácticas correspondientes a paseos aleatorios clásicos. Bien, ya sabéis que hay que establecer una conexión entre los paseos aleatorios, la estadística, en fin, el desarrollo de la práctica, ¿no?, que llevamos. A continuación de esta práctica lo que vamos a hacer es el paseo aleatorio cuántico. ¿Vale? Entonces quería decir unas palabras, de hecho tengo intención de grabar 2 vídeos con una introducción a la mecánica cuántica. Típicamente la mecánica cuántica se ve como algo complejo, como una disciplina compleja, pero quizá no lo es tanto. Quizá estamos muy acostumbrados a que se ve la mecánica cuántica desde el punto de vista de la física teórica, y ahí, bueno, hay unos ciertos intereses. Digamos que lo que se estudian son determinadas situaciones, que son, por ejemplo, pues electrones dando vueltas a los átomos, etcétera. Entonces, bueno, pues quizá esos problemas sí que tienen una cierta complejidad. Aparece la ecuación de Schrödinger, aparecen otras ecuaciones, la ecuación de Dirac, la ecuación de Klein-Gordon, etcétera. Aparecen consideraciones relativistas, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí vamos a hacer algo muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que veáis cuál es el manejo matemático que vamos a hacer de ciertas situaciones y qué significan las cosas que nos van a salir, ¿no? Vale. En ese sentido, vamos a considerar una partícula cuántica, ¿vale? Vamos a considerar una partícula cuántica. ¿Vale? Y vamos a ver cómo la describimos. La idea es cómo describimos esta partícula y qué le puede pasar. Bien, dentro de un entorno muy controlado, ¿vale? Entonces vamos a suponer en un primer lugar cómo representamos esta partícula cuántica. Entonces, hay muchas maneras, depende, ¿vale? Depende de lo que vayan buscando, depende de cómo esté el problema descrito, depende, ¿vale? Vamos a considerar un problema muy sencillito, y es una partícula en un punto. O sea, yo tengo una partícula cuántica que es una partícula muy pequeña, típicamente, por ejemplo, de energías, no sé, en 10 elevado a menos 30 o algo así, o sea, Julio, o sea, es una cosa. Son energías muy pequeñas, longitudes, si queréis, del orden de 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 20, o sea, son longitudes muy pequeñas, 10 elevado a menos 10, si queréis, pero longitudes muy pequeñas en comparación con las de la vida real, energías muy pequeñas en comparación con la de nuestra vida cotidiana, no real, sino cotidiana, ¿no? La energía de las personas, ¿no? Entonces vamos a suponer aquí, he dibujado una partícula que está en un punto, ¿vale? O sea, y no hay más, ese es su universo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se describe esa partícula? Pues depende. Depende de lo que queramos resaltar de ella. Entonces, una manera es, vamos a describirla con un vector. O sea, todo el universo, vamos a suponer que es una partícula en un punto. Se acabó, nada más, ¿vale? Entonces, ese sistema lo vamos a describir, si me permitís, el vector sistema va a ser un número que representa el estado de la partícula, ¿vale? No dónde está la partícula, no exactamente dónde está la partícula. Sí, pero no exactamente dónde está la partícula, sino el estado de la partícula. Y el único estado admisible de esa partícula es un 1, o un menos 1, o una i, o menos i, ¿vale? Bien, la cuántica intrínsecamente es compleja, entonces, bueno, quizá veamos algo de complejo, pero la cuestión es que el número que describe a esa partícula, el cuadrado, tiene que ser 1. Eso mismo verifica esto mismo verifica este. Cuando digo el cuadrado quiero decir el módulo, ¿vale? Módulo al cuadrado, ¿vale? Y este también, como número complejo, ¿vale? O sea, todos tienen que ser 1, ¿vale? Entonces, esa sería la única posibilidad. Esas 4 son las únicas posibilidades, y da igual si ese vector, el vector no es la partícula. Esto es algo, el vector es una función, si queréis, un vector, en este caso es un vector, no exactamente una función, pero describe la partícula. Entonces se puede escribir mediante esos 4 números. Punto y final, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué tiene que ser solo esos 4 números? Porque el cuadrado de todos los números que describan a la partícula, la suma de los cuadrados de todos los números que describan a la partícula, de los módulos al cuadrado, tiene que ser 1. Se acabó, ¿vale? Entonces vamos a suponer que ahora tenemos una partícula cuántica con spin.
Vale, ¿qué es el spin? El spin es un giro intrínseco, no tiene equivalente en física clásica, o sea, las personas no tenemos spin. Spin, estrictamente hablando en inglés, significa giro, ¿vale? Pero es un giro, en mecánica cuántica no es un giro exactamente igual que el que puede hacer la Tierra cuando gira sobre su propio eje, o en fin, ¿vale? O quien sea, ¿no? El resto de los planetas o lo que sea. Es un giro un poquito más especial, ¿vale? Entonces no vamos a entrar en eso, solo vamos a entrar que hay partículas, ¿vale? Por ejemplo, los electrones, bueno, hay muchas partículas que tienen el spin cuantizado. Bueno, todas las partículas tienen spin cuantizado, pero hay partículas que solo tienen dos estados posibles de spin. Entonces, es lo que se llama un spin arriba o un spin abajo. ¿Vale? Up y down, a veces se le pone un medio menos un medio, etc. Entonces, esta es la manera en la que se representa en mecánica cuántica los estados cuánticos, ¿vale? Básicamente esto significaría, ¿no? O sea, cuando digo esto, ¿qué significa? Pues que la partícula, por ejemplo, está girando a izquierdas, vamos a decir, y la otra a derechas. No es exactamente esto, pero podemos pensar así. Estamos describiendo con esto el estado de giro. Nosotros no lo vamos a describir así, o sea, no vamos a entrar en estas descripciones porque no nos hace falta. Y entonces lo que vamos a describir en nuestra partícula, o sea, ahora tenemos una partícula en un punto, ¿vale? Pero esa partícula tiene dos posibles estados de spin, ¿vale? Que lo vamos a describir como 1,0 o 0,1. O sea, 1,0 sería la partícula en este punto, sería el sistema, si queréis, el vector sistema. También podéis llamarlo función de onda, también podéis llamarlo vector de onda, me da igual, ¿vale? De tal manera que 1,0 sería que la partícula está en este punto y tiene el spin girando a lo que sea, a izquierdas, por ejemplo, ¿vale? Y 0,1 que gira a derecha, o sea, el otro giro, ¿vale? Entonces, o es una o es otra. Pero, la cuestión de la cuántica es que admite esa partícula localizada en ese punto, en un solo punto no se puede mover, ¿vale? Puede tener un spin 1,0, puede tener un spin 0,1, o sea, spin arriba abajo, pero también puede tener todas las posibles superposiciones, ¿vale? Es decir, que en realidad el sistema, el vector sistema sería igual a alfa beta, donde alfa sería, sería alfa por 1,0 más beta por 0,1. Si queréis podéis ponerlo así. Entonces, alfa sería la probabilidad de que la partícula tenga spin 0,1 y beta 1,0 y beta la probabilidad de que tenga spin 0,1. ¿Vale? Tiene que pasar que el módulo de alfa al cuadrado más el módulo de beta al cuadrado tiene que ser 1. Eso tiene que pasar siempre como números complejos, ¿vale? Los módulos, la suma de los cuadrados tiene que ser 1, ¿vale? Bien, en principio, vamos a ver, las partículas, lo que se dice en cuántica es que las partículas no tienen un spin definido hasta que tú haces un experimento que les obliga a definirlo, ¿vale? O sea que en principio hay muchas posibilidades y tú, dependiendo de los números alfa y beta, eso te generaría un estado donde la partícula tiene pues unas determinadas propiedades de giro, ¿vale? Entonces te dice qué tanto por ciento de posibilidad hay que tenga un giro u otro cuando tú hagas un experimento sobre esa partícula. Bueno, no vamos a entrar sobre eso, sino sencillamente que el sistema ahora se describe así, punto. Y esta es una propiedad que tiene que cumplir, punto. ¿Vale? Alfa y beta en principio son complejos, ¿vale? Pero no pueden ser de módulo mayor que 1, ninguno de ellos, evidentemente, ¿no? Porque la suma de los dos tiene que ser 1, ¿vale? Esto, es decir, una partícula en un punto que no se puede mover de ese punto, que tiene dos estados posibles, ¿vale? Que pueden ser dos estados energéticos, pueden ser dos estados de spin, etcétera, pero solo dos estados posibles, ¿vale? Eso se llama un qubit. Se puede escribir así o en castellano así. O sea, esta es quizá la versión más inglesa, ¿no? Y esta es la versión castellana, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí lo que es una partícula. Entonces, es sencillamente un vector. Punto. Un vector que tiene unos componentes, una partícula en un punto. Luego la voy a mover, ¿vale? En el siguiente vídeo la voy a mover, pero ahora mismo no. Entonces, ahora mismo se trata de una partícula en un punto que tiene dos posibles estados de una propiedad. Por ejemplo, vamos a pensar en el spin, o sea, dos posibilidades de giro intrínseco, aunque no sepamos muy bien lo que es eso, ¿vale? Se acabó, ¿vale? En el siguiente vídeo os explico un poquito más.